Cambio vial. Estoy en transmisión. Bueno, entonces, primero que todo, buenas tardes. Me permito presentarme. Soy Christian Ladley. Yo voy a compartir con ustedes a través de este Facebook Live 6 sesiones de trabajo donde vamos a compartir diferentes temas que tienen que ver con los entornos virtuales y las posibilidades que da las nuevas plataformas tecnológicas para los procesos de educación. Por cualquier detalle, y justamente aprovechando la tecnología, yo me encuentro en San José. Eso es un elemento importante porque mucha gente podría pensar que yo estoy en el Pacífico Central y no, yo estoy en San José. Lo segundo que quería comentarles, bueno, yo tengo experiencia docente por más de 10 años a nivel universitario. Soy académico en la Universidad Nacional y también soy profesor en la Universidad Latina de Costa Rica. Y pues para mí es un grato honor y un placer volver a conversar con personas que están en el Pacífico Central. A principios de año lo hice con Extensión Social y bueno, ahora me toca el placer de trabajar con docencia en la sede Pacífico. La verdad es para mí un honor y un gusto y un verdadero placer que podamos conversar, que podamos hablar sobre diferentes tópicos en esta ocasión. Me voy a permitir compartir pantalla para empezar esta ponencia y me gustaría que la gente que está revisando este material en vivo pudiera hacer sus preguntas y por supuesto este material queda aquí de manera grabada, entonces quien lo quiera revisar posteriormente pues lo puede hacer. Importancia de los entornos virtuales educativos. Yo lo pondría, no lo quise poner con signos de pregunta y tampoco los quise poner con signos de exclamación, lo quise poner como una oración neutra. Importancia de los entornos virtuales. Entiendo que más gente se está conectando a la transmisión y eso me encanta porque, bueno, podemos interactuar y podemos participar. Como les digo, un placer. Mi nombre es Christian Ladley y soy académico de la Universidad Nacional y de la Universidad. Vamos a hacer, si yo siempre trabajo con agenda, las presentaciones o las ponencias, siempre les trabajo con una agenda para que los estudiantes que están recibiendo la ponencia pues tengan una idea de cómo vamos a hacer la mecánica de la capacitación. En este caso tenemos 3 temas. ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Eso sí es una pregunta porque yo le voy a dar respuesta a esa pregunta. Motivación en tiempos virtuales y claves para motivar en entornos virtuales. Esos son los temas que vamos a estar revisando. Y quisiera detenerme en esta diapositiva porque, bueno, algunos tienen a Messi, que por cierto ya se dio la noticia oficial de que se quedó sin equipo y el Barcelona no le puede pagar su salario. Entonces se especula que podría irse a jugar al Paris Saint-Germain. Algunos tienen como ídolo a Messi, otros tienen algún cantante, Luis Miguel, qué sé yo, alguien que cante bonito o feo, dependiendo de los gustos, como superhéroe o como ídolo. En mi caso, a mí me gusta mucho seguir lo que ha hecho don Albert Einstein. Yo siempre le digo a mis amigos que a don Albert Einstein es mi superhéroe, mi superamigo. De las historietas de cuando uno está niño, que lee la Liga de la Justicia y los Superamigos, pues yo sigo la trayectoria que tiene don Albert Einstein y la verdad como científico y como persona de ciencia, tiene frases muy fuertes. Esta es una de ellas. La única fuente del conocimiento es la experiencia. La única fuente de conocimiento es la experiencia. Don Albert Einstein nos va a guiar a lo largo de esta presentación por hoy. Yo quisiera que ustedes que están siguiendo la transmisión, yo quisiera que ustedes pensaran un momento, pensaran en un espacio, que pensaran en una época
donde no había pandemia. Y la imagen de la izquierda refleja muchísimo, lo que antes eran los entornos educativos presenciales. Reconozco aquí públicamente que yo tengo algún grado de déficit atencional, soy muy disperso, necesito estar súper concentrado para poder dar clases, aunque ustedes no crean. Para mí un ejercicio, dar clases es un ejercicio de concentración y lo tomo como un reto, en realidad. Pero en la imagen de la izquierda, digamos que no soy rubio, pero digamos el chiquito que está ahí, el niño que está ahí, pues tiene la imagen de un niño que todo un mundo está pasando alrededor de él a nivel educativo y él está viendo para la ventana. Digamos que él está viendo a la ventana. Antes de la pandemia, antes de las condiciones de pandemia, una presencialidad donde la institución cobijaba de cierta manera presencialmente al estudiante y le intentaba dar beneficios para poder tener una calidad de educación. Posiblemente los mismos elementos que hay en la presencialidad hay en la virtualidad. Posiblemente este niño, al ser un poco disperso, hagamos el ejercicio imaginativo, podría sufrir algún tipo de bullying. Este chico podría tener alguna condición particular para temas de atención como tal, déficit de atención. Y bueno, él estaba ahí en el aula y el aula no pasaba por él. Mi mamá siempre me ha dicho que los cursos pasen por usted y no usted por los cursos, ¿verdad? Y del otro lado, en la imagen de la derecha, tenemos el caso o tenemos la situación de que a partir de marzo del año anterior, nuestro mundo cambió, completamente cambió. Y la tecnología, las nuevas tecnologías de la información, vamos a decir que tuvieron un brillo diferente, una forma de verse diferente. Y aquí quiero hacer una primera gran aclaración. Zoom, hablando de una marca en particular, de un programa en particular, Zoom ya existía desde antes del 2020. Les hago una confesión de parte. Yo saqué mi maestría del 2011 al 2013. Duré un poquito más de la cuenta, por ahí un par de detalles. Se suponía que yo tenía que hacer mi maestría, no, mentira, del 2011 al 2014. Se suponía que yo tenía que durar 2 años haciendo la maestría, pero por temas personales pues se me complicó un poco. Estando yo en maestría, llevando mis primeros cursos de maestría, resulta y sucede que simple y sencillamente un profesor nos dijo en una clase: chicos, mañana no les puedo dar clases presenciales, pero por favor todos en la noche se van a conectar a este link y vamos a tener una clase por computadora. Estamos hablando que eso fue en el 2012. Aquello fue impresionante para todos, hace 10 años aproximadamente. Aquello fue impresionante para los 8 o 10 compañeros que teníamos en la maestría y nunca habíamos recibido una clase por internet. Y el primer programa que utilizó el profesor en ese tiempo, todavía recuerdo el nombre, Enrique, fue Zoom. ¿Qué pasa entonces? Y la misma UCR, porque estuve investigando y la UCR desde el 2009 tiene la intención, la inquietud, la idea, la necesidad, la idea dando vueltas en la cabeza desde el 2009 que había que incorporar las tecnologías de la información a la parte de impartir cátedra. Lo que pasa es que el mundo, y aquí lo digo abiertamente, el mundo no estaba preparado para justamente impartir clases de un día presencial a la mañana siguiente de forma virtual. Nadie lo estaba preparado, excepto en Costa Rica, con nombres y apellidos, la UNED y la Universidad San Marcos. Eran las únicas 2 universidades que no tenían esa idea dando vuelta en la cabeza.
ya trabajaban, ya operaban bajo el sistema o el modo virtual. Los demás, a brincos y a saltos, a retumbos y raspones, nos hemos tenido que adaptar, y digo nos, porque como digo, solo la UNED con su sistema de educación a distancia y la San Marcos, que es la única universidad virtual, el resto de universidades no teníamos a flor de piel esa presencia virtual. No existía al 100%, como ahora sí, por supuesto, lo existe. Quiero aprovechar para agradecer a los compañeros que nos están siguiendo en la transmisión virtual, y si ustedes quieren dejar preguntas o inquietudes o dudas o quieren hacer algún comentario de la ponencia, pues con muchísimo gusto en vivo los vamos replicando y yo lo voy leyendo. ¿Ok? Entonces, antes de marzo del año anterior, el modo era presencial, existían ideas para entender los entornos virtuales, y de la noche a la mañana, literalmente, de la noche a la mañana, un día de marzo, un día triste de marzo, como dice una canción del Grupo Nacional Gandhi, un día triste de marzo, había que hacer una presencialidad virtual. Y esto abre un panorama muy complicado, muy serio, porque los estudiantes no estaban preparados para estar 100% virtuales, más todas las condiciones que tienen que tener para poder tener esa presencialidad virtual. Algunos profesores no estaban capacitados al 100% para dar presencialidad virtual y no entendían, y en muchos casos se generó resistencia a ese cambio. Todo eso en cuestión de horas, todo eso en cuestión de días, todo eso en cuestión de semanas, había que superarlo porque la vida sigue, porque aquí estamos utilizando las nuevas tecnologías de la información para impartir una capacitación. Vivo ejemplo. Hay días en los que se pueden notar mucha energía y otros en los que cuesta mucho. Pues sí, y aquí hay una imagen de la cual se pueden hacer 3 experiencias o 3 ideas. El conocimiento está ahí, es aislado. Normalmente el conocimiento cuesta mucho producirlo. Realmente tenemos la experiencia, que es la aplicación de ese conocimiento en el día a día. Y por último tenemos la creatividad, que es justamente tomar la experiencia y el conocimiento, meterlo en una licuadora, darle botón 3 y a ver qué sale. La creatividad es un proceso maravilloso porque eso implica que hay experiencia y hay teoría juntas. La experiencia es el cúmulo de días repitiendo las cosas de una y otra manera. Y el conocimiento normalmente se convierten en teorías. Ahora, aquí me quiero detener. Aquí quiero hacer un alto. ¿Qué conocimiento teníamos nosotros de las herramientas virtuales, de los entornos virtuales? ¿Qué experiencia tenían los estudiantes intentando conectarse a clases virtuales donde por alguna razón en algunas ciencias del saber, no sé, ingeniería o medicina, se necesita estar presente para ciertos cursos porque son los famosos talleres, laboratorios, prácticas dirigidas, no sé cómo le llamarán en cada carrera. Pero al final de cuentas se necesita que el estudiante tenga esa experiencia porque ya tiene el conocimiento previo y necesita practicar para poder resolver problemas a partir de la creatividad. Muy poco, realmente muy poco. Nosotros no teníamos esa necesidad. Dicen que la necesidad es la madre de todas las inventivas. Nosotros no teníamos esa necesidad de virtualizar los procesos de educación porque teníamos la presencialidad justamente. Teníamos esa capacidad o esa oportunidad de ir al centro educativo, socializar con los compañeros, tomarnos un fresquito, salir a ver el atardecer si teníamos clases en las noches, llamar al compañero para ponernos de acuerdo para estudiar el día X o el día Y. Eso cambia, lo cual no significa que se tenga que dejar de hacer. Eso es otra cosa completamente diferente. Lo que pasa es que hay que tener conocimiento, experiencia y creatividad ahora en un entorno virtual, ahora en una condición muy diferente, ahora en condiciones donde, por ejemplo, les doy el caso, yo tengo, me van a disculpar un segundito para tomar un poquito de agua. Por ejemplo, les voy a dar 2 casos muy puntuales. Resulta que
El primer semestre que a mí me toca dar clases en la Universidad Nacional con virtualidad es el segundo ciclo del año pasado. Si yo no hubiera tenido la experiencia en la Universidad Latina de haber pasado por un cuatrimestre de caos donde de un día para otro tuvimos que cambiar la modalidad, a mí se me hubiera hecho muy complicado porque yo tenía que redefinir los conceptos. A ver, yo entiendo que la experiencia, el conocimiento y la creatividad se deben de ajustar al momento. Fue muy extenuante no poder tener el control de una clase. ¿Por qué? Porque en el caso de la Universidad Nacional, yo daba clases desde San José y mis estudiantes estaban en Campus Arapiquí, a 150 kilómetros de donde yo estaba. Bueno, para ser más sencillo, nos separaba el Surquí de poder estar presencialmente. Muchos de mis estudiantes no tenían las condiciones y aún no las tienen, las condiciones de conectividad para poder recibir sus clases. Entonces, yo sabía y en medio semestre me di cuenta que yo tenía que grabar las clases, distribuir las clases y en muchos momentos esperar a que el estudiante pudiera conectarse en algún lugar para descargar la clase, hacer las tareas, proyectos, quizzes, lo que fuera, y después volver a buscar dónde conectarse para enviarme la información. A ver, eso en presencialidad simplemente yo pasaba bolajita, la gente me hacía el quiz, me lo devolvía, yo lo calificaba y se acabó. La creatividad me hizo entender que de una clase de 40 estudiantes, 20 estaban conectados porque tenían las condiciones para estarlo y 20 recibían la clase en otro momento y tiempo. De ahí los conceptos de sincrónico y asincrónico. Sincrónico, lo que está sucediendo en este momento con las personas que están conectadas y están escuchando lo que estoy diciendo. Lo están sintiendo en vivo, lo están en directo, lo están sintiendo en el momento. Y pueden utilizar el chat de Facebook para hacer comentarios o dudas. Y en este mismo momento yo les podría contestar. La parte sincrónica en un 10% asemeja las dinámicas que se podían presentar en la presencialidad. Ahora bien, en la parte asincrónica, el responsable mayoritariamente de lo que sucede en ese momento es el estudiante, porque el profesor ya hizo su parte de manera asincrónica. Me pasaba con los estudiantes de la Universidad Nacional que la mitad estaban conectados, la otra mitad no, y yo tenía que esperar a que se nivelaran los procesos casi 4 o 5 días después de que había dado la clase. Si yo daba clases el lunes, por ahí del jueves o viernes, yo sabía que ya mis estudiantes habían tenido o habían sido irradiados con el conocimiento que yo les estaba dando. Ok. En el caso de la Universidad Latina me pasaba todo lo contrario. Yo tenía estudiantes en Santa Cruz, tenía estudiantes en San José, tenía estudiantes en Pérez Celedón, tenía estudiantes en la zona sur y todos se conectaban al mismo momento. Y todos recibían la clase de manera sincrónica, porque sus condiciones de conectividad se las permitían. Entonces la dinámica era diferente. ¿Qué es un entorno virtual? Un entorno virtual, sería más bien la pregunta. Bueno, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en una web, en una plataforma, en un sitio. Es un conjunto de herramientas informáticas que permiten la interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia, como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en un entorno virtual un entorno virtual debería ser medianamente similar a los procesos que da la presencialidad, aunque nunca lo va a lograr. Vuelvo y repito, aunque nunca lo va a lograr. Los entornos virtuales antes de la pandemia se utilizaban como reposarios de información, como gavetas de conocimiento, le digo a los estudiantes. Una gaveta, donde usted mete un libro, es una gaveta de conocimiento. Si usted no saca el libro, no sirve de nada.
Pero si usted entiende que la gaveta en cierto momento determinado, usted saca X o Y libro, lo usa y lo vuelve a guardar, la gaveta funciona como reposario. La gaveta funciona como cúmulo de conocimiento. Antes de la pandemia, algunos profesores de algunas carreras, de algunas materias que tenían la inquietud o que por alguna razón estaban expuestos al tema, aprovechaban ese recurso para decirle a los estudiantes, en la famosa plataforma, la más grande que hay, se llama Moodle, ahorita la vamos a ver. Le decían a los estudiantes, vean, en Moodle les dejé una tarea, la descargan de ahí y la suben ahí. Y si usted no sabía cómo, se jodió completamente. Porque entonces usted tenía que empezar a ver cómo abría su cuenta de Moodle, cómo buscaba el curso del profesor y cómo descargaba el archivo que el profe le había dicho que tenía que descargar para hacer la tarea. Claro, eso en prepandemia no importaba, porque al final de cuentas los estudiantes sabían que 8 días después podían decirle al compañero, hey, páseme la hoja donde está el quiz, o páseme la tarea para hacerla en 5 minutos, porque siempre hay estudiantes que hacen las cosas 5 minutos antes. Con virtualidad, eso no existe, porque ya los entornos virtuales no son reposarios de información, sino son hervideros de información, donde el estudiante tiene que descargar archivos, donde el estudiante tiene que descargar videos, donde el estudiante tiene que hacer foros, donde el estudiante tiene que subir un material, donde el estudiante tiene que descargar material, etc. Entonces, el entorno virtual nunca va a reemplazar la presencialidad y las dinámicas de un aula. El aula es sagrada, el aula es el lugar donde uno como profesor tiene que, con el ala, cubrir a los estudiantes y protegerlos, porque al rato es el único lugar seguro donde el estudiante está durante todo el día. Entonces, los entornos presenciales son sagrados, eso se tienen que cuidar. Pero, en pandemia, los entornos virtuales intentan simular de alguna manera la interacción entre estudiantes y profesores. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Los entornos virtuales llegaron para quedarse. Los entornos virtuales son la nueva realidad, no solo de la educación superior universitaria, sino la de escuela, sino la de colegio y la formación técnica o la formación no profesional. Evidentemente, la pandemia en Costa Rica nos ha dejado más de 5,000 muertos y más de 300,000 enfermos. Es indiscutible. Son dos datos que no se pueden discutir porque están ahí en la mesa puestos. Pero si usted me pregunta a mí, la pandemia nos hizo dar un salto de 50 años en la educación. ¿Por qué? Porque los entornos virtuales llegaron para quedarse. Porque la institucionalidad de la educación entendió que lo que se hacía allá por el 2009 de manera rudimentaria y empírica y a veces hasta sin contenido económico, hoy es el plato de todos los días. Hoy se convierte en el elemento fundamental de la educación para continuar con los procesos educativos. Si no existiera virtualidad, bueno, les cuento un detalle. En los años 20 y 30 en Estados Unidos hubo un fuerte ataque de polio y las clases los estudiantes las recibían por radio. Entonces la tecnología siempre ha estado acompañando los procesos de educación. Lo que pasa es que en un momento determinado se convierte en el único proceso que hay para seguir la educación. Y de nuevo, las instituciones muchas veces se quedan cortas con sus acciones porque van 20 años atrás tratando de resolver qué sé yo cosas. Y hoy, justamente, hoy, no voy a decir que la moda, pero la realidad es que todo está en internet. ¿Okay? Vamos a ver, yo quiero mencionar algunas estrategias para mejorar la enseñanza virtual en la educación superior. Ustedes lo conocen, ustedes las viven, al final ustedes las utilizan, pero tal vez no tienen la conciencia que podría generarse de manera
de manera más fuerte, digámoslo de esta manera. A ver, lo primero, hay que familiarizar a los estudiantes con la enseñanza en línea. Si yo pregunto a las personas que están conectadas, ¿quién de ustedes tomó un curso antes de pandemia para poder entender cómo funcionaba la plataforma Moodle? Quiero ver las respuestas en la transmisión de Facebook, porque aquí la tengo, aquí la estoy siguiendo, entonces yo me puedo dar cuenta quién está escribiendo. De corazón, ¿quién recibió una clase en línea antes de marzo del 2020? Bueno, puede ser que haya respuestas, pero la mayoría de gente no hizo por donde, aunque existieran recursos dentro de las diferentes universidades, exceptuando la San Marcos y la UNED, poca gente hizo el propósito por educarse para utilizar entornos virtuales. Y los estudiantes, si no se les obliga, suena muy feo, o si los estudiantes no se les motiva jalándole las orejas, pocos lo hacen. Porque dicen, ah, no tengo tiempo, ay, qué pereza, ay, eso me va a sumar en la nota del promedio final. No, bueno, entonces no lo hago. Y bueno, eso no debería ser un pensamiento, aunque también es válido, porque al final de cuentas, las personas, si no tienen esa necesidad de cambio, no lo van a hacer. Recapitulo. La institucionalidad, me refiero, el quién educa, no el educando, quién educa, debería tener claro que en pandemia, un año y medio después, también debe generar procesos formativos para que los estudiantes entiendan cómo funcionan los entornos virtuales. 1. Y 2, los estudiantes deben entender que ese proceso formativo es parte de su nueva realidad. Dice Crister Ureña, nunca. Me imagino que esa es la pregunta de que si antes de la pandemia habían pasado por procesos de formación de entornos virtuales. Gracias, Crister. ¿Me podrías decir de dónde estás reportando sintonía para poder interactuar con vos? Me encanta interactuar con los estudiantes. Segunda parte. Segunda estrategia para mejorar la enseñanza virtual. ¿Cuál es la comunicación que se da entre el profesor y el estudiante? Hay estudiantes de estudiantes y hay profesores de profesores. Por ejemplo, hay profesores que solo son de horario. Y es la verdad. Hay profesores que solo llegan, cumplen el horario y nunca atienden a un estudiante. Nunca le responden un correo, nunca le responden un WhatsApp. O si le responden, busquen tal libro. Y esa es la respuesta. A ver, hay personas de personas. Como hay estudiantes que nunca se les escuchó la voz durante toda una clase, durante todo un semestre, porque si no les preguntaban directamente, no participaban. Yo, por ejemplo, en mis clases tengo una regla. Yo siempre les digo a los estudiantes, los primeros 30 minutos de la clase, gracias, Kister, sos de Esparza, pura vida. Abrazo hasta allá. Yo tengo una regla los primeros 30 minutos de la clase. Todos me tienen la cámara encendida. La gente dice, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, porque yo estoy dando una clase y si lo tuviera los alumnos al frente les vería la cara. Es exactamente igual si estoy dando una clase en un entorno virtual. Yo les tengo que ver la cara. ¿Por qué? Porque hay estudiantes, porque ya ha pasado que por alguna razón activan la cámara cuando la tienen desactivada y están durmiendo o están haciendo otra cosa y no están prestando atención. Sí, yo sé que la generación nueva puede hacer 4 cosas a la vez, estamos claros. Pero para mí, por un tema de respeto, usted me tiene que poner atención como yo le tengo que devolver la atención que usted me está dando a mí. Crister, ¿qué estudias? ¿En qué estás matriculado? Contanos. Como hay alumnos que nunca le preguntan nada al profesor y esperan que todo en la plataforma esté subido para hacerlo. Bueno, hay estudiantes de estudiantes también. Lo que sí queda claro es que en los entornos virtuales debe generarse una interacción sincrónica o asincrónica. Debe de existir esa posibilidad, y ahorita lo voy a mencionar, debe existir esa posibilidad en que el estudiante le pregunte al profesor
y el profesor le responda al estudiante. Ojo, tampoco me van a escribir a las 3 de la mañana. Ojo, no me van a escribir un domingo a las 7 de la mañana. Por eso incluso, cuando yo doy clases, utilizo normalmente Teams, la plataforma Teams o la plataforma Zoom para conectarme con los estudiantes y siempre hago un WhatsApp académico. Y el primer mensaje después de que incorporo a todos los estudiantes al WhatsApp es: estas son las reglas del chat. A este chat no se escriben a deshoras después de las 10 de la noche ni antes de las 8 de la mañana. Se procura no molestar los fines de semana, que son tiempos de descanso, y el profesor no está obligado a responderle al estudiante al minuto después de que puso el mensaje. Y ahí hay 250 reglas más, que ha sido parte de la experiencia ir acumulando en cada cuatrimestre o en cada semestre a partir de las clases que doy. Dice Jensu Allen Piña, dice, definitivamente debe de haber una mejor interacción entre el profesor y estudiante. ¿Por qué, Jensu? ¿Por qué debe existir esa interacción? ¿Qué busca esa interacción? Te lo pregunto. Dice Crister Ureña, estudio informática y tecnología multimedia en la sede de Esparza. Ok, entonces está súper entendido, creo, en este tema. Genial. Tercera estrategia, tanto para estudiantes como para profesores. Los profesores deben identificar la población estudiantil que tienen al frente y las condiciones que cada una presenta. Me explico. No es lo mismo darle clases de manera en un entorno virtual a alguien que está sacando una maestría, que posiblemente tenga más de 45 años, que posiblemente sea gerente de alguna empresa o dueño de una empresa y que su tiempo es limitado a normalmente 1 o 2 horas por semana extra clase y a las 3 o 4 horas de clase de maestría. Eso es muy diferente a tener estudiantes que vienen saliendo del colegio y que no entienden cómo funciona la universidad porque nunca han tenido la experiencia de estar en una universidad. No es lo mismo a tener estudiantes que están terminando su bachillerato universitario o que están haciendo su licenciatura universitaria. Entonces, llega un momento determinado en que uno como profesor tiene que entender a quién tiene al frente como estudiante, pero el estudiante también le tiene que devolver a uno información de: profe, soy mamá; profe, yo en las noches trabajo y en el día estudio; profe, no tengo buena conexión a internet; profe, me pasó una experiencia muy interesante que se las paso a contar. Eh, en una universidad privada, no necesariamente en la Latina, en una universidad privada, llegó un estudiante una vez y me dice: profe, es que usted deja muchas tareas. Yo le digo: bueno, son 3 preguntas que tiene que hacer después de cada clase. No son muchas, pero está bien. Me dice: no es el problema de que las deje, es que yo no tengo computadora y todo lo hago con el teléfono. Yo sentí un vacío en mi corazón, porque yo ya no recuerdo de cuándo tengo computadora. Yo he tenido computadora desde hace por lo menos 20 años. 25 años yo tengo computadora. Saliendo nomás de la universidad en el 2001, 2002, yo compré mi primera computadora. Entonces, para mí, tener una computadora de escritorio es normal. Para mí, tener una computadora portátil es normal. Pero el estudiante llegó y me dijo: profe, yo no tengo computadora en la casa, entonces para mí me cuesta mucho, es muy complicado para mí todas las noches llegar a hacer sus 3 preguntas. Entonces yo me volví y le dije: ok, de ahora en adelante lo vas a hacer clase salteada. Si hoy hiciste una, la próxima semana no lo haces y descansas. Y a la semana siguiente sí lo haces. Pero este es un negocio entre vos y yo. Me dice: gracias, profe, porque me entendió lo que le quería decir. No es que no quiera, es que no puedo. Después le dije: bueno, muchacho, vaya a sacar un préstamo a algún lugar y compres una computadora, o compres una computadora de segunda, o use las computadoras que la universidad tenía en ese momento. En prepandemia, que eso es importante también aclarar. Vamos a ver, dice Jensu, se volvió muy sistematizado el sistema. Ok. Nos conectamos siempre a hacer lo mismo. Ok, bueno, lo que pasa es que uno siempre se tiene que conectar, Jensu.
Tal vez la dinámica de la clase es la que debería variar, interpreto por lo que estás diciendo. Juan José Piñar dice, buenas tardes, la docencia-aprendizaje es un acto cultural, es decir, social, personal, presencial, es todo un proceso. Totalmente de acuerdo, mi estimado Juan Carlos, y es parte de lo que he venido explicando a partir de la clase o de esta presentación. Es totalmente de acuerdo. Educar no es lo mismo en Japón, a Costa Rica, a Colombia, a Escocia, a Inglaterra, a Francia. Cada lugar tiene su, como dice Juan José, tiene todo su acto cultural. Yo recuerdo cuando estaba niño que aquí la gente pegaba el grito al cielo diciendo que cómo era posible que los estudiantes iban a pasar 200 días lectivos de clases, que eso no servía para nada. Bueno, resulta que Japón tiene más de 250 días de educación activa, efectiva. Entonces llega un momento determinado en que usted dice, bueno, pero es que el educar es todos los días, en todas las horas, en todos los momentos. Es un principio de la educación como tal. Y el buen estudiante se identifica con las cosas del profesor y el buen profesor se identifica con las cosas del estudiante y es ahí donde empieza a generarse la interacción. Esa interacción es uno de los dos procesos maravillosos de la educación. Cuando el profesor puede sentirse a gusto en una clase y simple y sencillamente se genera el proceso de intercambio de conocimiento y el estudiante va descubriendo un mundo nuevo. La docencia busca transmitir conocimientos, enseñar instrumentos metodológicos y tecnológicos, generar un cambio de actitudes hacia la profesionalización y humanismo y evaluar el proceso de cambio. La virtualidad no permite ese proceso social y solo puede ser utilizada en partes y como asistente facilitadora. Juan José, vieras que necesito diferir de algunas partes de tu comentario, porque al final de cuentas, efectivamente la docencia, me devuelvo y por eso puse esta imagen acá, me devuelvo. Esta imagen, Juan José, me devolví en la presentación por aquello para los que están viéndola. Efectivamente, la docencia es un proceso donde hay que tener conocimiento, experiencia y creatividad. La experiencia que está en el centro se da de una manera diferente en un entorno presencial. Lo que pasa es que lo de hoy, lo que está sucediendo en este momento, son entornos virtuales. Difiere un poco en el sentido de que la virtualidad no da este proceso de experiencia. Tal vez no estamos acostumbrados a que sea más opaca, más gris, más silenciosa. Y estamos acostumbrados al bullicio de un aula donde todo está sucediendo de manera natural y espontánea dentro de ese proceso de conocimiento, experiencia y creatividad. Yo te diría, vuelvo a la presentación, yo te diría que tal vez en unos 4 o 5 años donde este proceso de entornos virtuales se haya afianzado un poco más, tal vez podríamos llegar a esto que vos presentas, a esto que vos decís. Difiero un poco en tu comentario, pero igual es parte de lo que estoy buscando en este momento, que la gente comparta la transmisión, de que la gente participe de la transmisión. Por último, y lo pongo en signos de pregunta, y no se da siempre de todas maneras, y ya casi vamos cerrando esta transmisión como tal. ¿Cuál es el apoyo institucional? ¿Cuál es ese saber que tienen las diferentes instituciones de educación primaria, secundaria, superior, técnica, profesional, etcétera? ¿Cuál es ese apoyo institucional que le brindan realmente a los entornos virtuales? Yo conozco una universidad donde un director de carrera es obsesionado con la evaluación docente. Pero así, obsesionado al 300%. Solo piensa en la evaluación docente. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿para qué quieren la evaluación docente los directores de carrera? ¿No sería más fácil buscar en la plataforma que utilice la universidad, sea Moodle o sea cualquiera, y descargue 3 o 4 videos e intente con una tablita de observación
hacer las anotaciones y las consideraciones de cómo el profesor se desenvuelve en la clase. Los estudiantes per se no les gusta hacer evaluación docente, a algunos les fascina, pero los estudiantes tienen en presencialidad, qué pereza hacer la evaluación docente. Y en algunos casos la evaluación docente se convierte en una sacada de clavo para un profesor exigente. Entonces, ¿para qué se obsesionan con eso? Mejor vean el proceso y no vean una parte de la meta. Creo yo, pienso yo. Me parece que el apoyo institucional tiene que ser comedido a la realidad que se tiene, que es el entorno virtual, y brindar las facilidades tanto al profesor como al estudiante para que pueda desarrollar lo que se busca dentro de las posibilidades que hay. A ver, hay cursos que necesitan que el estudiante haga las cosas en un laboratorio. No hay más, porque eso es parte de la malla curricular, porque eso es parte de la formación profesional. Bueno, entonces, no sé, digamos, si no se tienen las condiciones para que el estudiante haga su internado, pues dentro de las posibilidades que tengan, creatividad, pues que el estudiante haga lo más parecido en su casa, siempre con la guía del profesor. Claro, ustedes me van a decir, bueno, en medicina eso no se puede hacer. Posiblemente que sí, posiblemente que no. Cada caso es un caso. Lo que pasa es que llegamos al punto en que no se puede tener el proceso de formación. No se puede tener el que el estudiante siga con su formación universitaria, siga con su proceso educativo. ¿Ok? Y creo que eso es lo que está pasando en muchos lugares. Ok. Vamos a ver, Juan José, Jensu y Crister, que son los que han participado. ¿Qué están haciendo en este momento? El corazón les dijo alto. ¿Qué están haciendo en este momento? En la transmisión del Facebook, coméntenme qué están haciendo en este momento. Literalmente quiero saber en los próximos 2 minutos, minuto y medio, qué están haciendo. Dice Juan José, el problema que experimentamos, a ver, no lo estoy leyendo bien. El problema que experimentamos hoy está en que el profesorado desconoce las técnicas docentes. Muchos no son docentes y por lo tanto no saben cómo enfrentar las situaciones mentales de los estudiantes. Los estudiantes, por su parte, no han sido socializados para ser participativos, críticos, creativos, y así estamos en un nudo sin solución. Sin docentes, hoy la educación-formación es limitadísima. Los profesores hoy deben ser docentes y no repetidores de materia. Trabajan con personas. Ok, Juan José dice que está llevando varios webinarios. Chris dice, mientras escucho la transmisión estoy haciéndole unas configuraciones a un programa de mi computadora. Ok, chico multitask, genial. Me dejó pensando este mensaje que puso Juan José. El no ser docente implica que no saben enfrentar las situaciones mentales de los estudiantes. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían esas situaciones mentales? A ver, no se trata de repetir como logra los cursos, porque digamos, eso no aporta nada. Pero, ok, soy Carnet 80, estudio gestión cultural. Perfecto, gracias Juan José. Insisto, el entorno cambió. No es un entorno presencial. Y los entornos presenciales también tenían un montón de problemas. Tampoco es que era la maravilla. En 10 años de ser docente universitario también yo he visto millones de problemas a nivel presencial. Desde que no había aulas, hasta que no había estudiantes, hasta infinidad de problemas. Creo que ahí el tema de la presencialidad no es que resuelve los problemas que hay en la virtualidad. No, los problemas virtuales en algunos casos se traslapan a la virtualidad. Y eso es claro, eso es clarísimo. Cada quien tiene sus problemas y cada quien tiene sus cosas. Los problemas presenciales tal vez tenían la facilidad de que se podían resolver en el momento y en el lugar. Los problemas virtuales, y si no manejamos tan siquiera el uso de una computadora, pues ya estamos jodidos en todo el sentido de la palabra.
Ok, ¿qué puedes hacer para aumentar la motivación? Creo que te di en el clavo, Juan José, cuando mencionaste el tema en el comentario. O nos desgastamos. Ah, Nitsi dice, hola Nitsi, mientras escucho la transmisión estoy tomando café. Ah, muy productivo. 2:45, ¿cierto? Ya se va a tomar café. Provecho, Nitsi. Gracias por acompañarme. Yo no he dicho eso, Juan José. Juan José acaba de poner, ¿quién dijo que los profesores no deben conocer de docencia si trabajan en eso? Deben saber de docencia. No, no, yo no he dicho eso. Vamos a ver. Lo que pasa es que normalmente los profesores lo que son buenos profesionales. Ahí está una de las claves, y me devuelvo a la presentación que está haciendo, cuál es el apoyo institucional. Unos buenos profesionales o muy buenos profesionales se convierten en docentes por situaciones. Tienen la carencia de las técnicas formativas para impartir cátedra. Clarísimo. Y eso está súper claro. Lo que sucede, lo que sucede es que los entornos virtuales vienen a desmesurar, vienen a quitar, vienen a cambiar el que el profesor se vuelva parte del sistema y se robotice en su contenido cada 6 meses, cada 4 meses. Eso estamos claros. Lo ideal es que la academia formara paralelamente a esos buenos profesionales en medicina, en ingeniería, en administración y les diera formación de cómo formar. De hecho, así hay muchos cursos, llaman formadores de formadores. A mí me ha tocado llevar muchos cursos de formadores en diferentes lugares, porque obviamente uno tiene la técnica del conocimiento de la ciencia del saber en la cual es especialista. A ver, que una persona sea muy buena en matemáticas no significa que sea un buen profesor de matemáticas. Ese es el detalle, ¿ok? Para hacerlo un ejemplo muy concreto. Ahora, si ustedes quieren motivarse de verdad, Nitsi, me abriste el apetito y me dieron ganas de tomar café, no hay problema. Si ustedes quieren aumentar la motivación, dejen de quejarse de todo. Quejarse no es una solución a los problemas que se tienen en los entornos virtuales. Y aquí yo siempre hago, aquí yo siempre hago una diferenciación importante. Una cosa es alguien que está molesto porque tiene una situación que le surgió y lo que hay que hacer es proceder a resolver ese problema. Y otra cosa es alguien que está inconforme con todo en la vida y que no le gusta absolutamente nada de lo que tiene. Eso es complicadísimo. Eso es complicadísimo. La gente debe entender que si usted tiene un problema, busca a la persona que se lo puede resolver y sigue con su vida. Pero hay gente que no entiende que el quejarse no es parte de la solución. Quejarse es el principio de la solución, pero quejarse per se no resuelve nada. Y hay gente que les gusta quejarse por todo y por nada a la vez. Aléjense de esas personas o no gasten sus energías en eso, porque al final de cuentas no van a resolver. 2, siéntanse parte de equipos interdisciplinarios constructivistas. Siéntanse parte de personas que realmente están construyendo cosas. Las personas en sus manos son las que piensan en algo y lo hacen. Son las personas que tienen ideas y las construyen. Entonces, busquen personas que en lugar de quejarse por todo, más bien buscan cómo resolver las situaciones. Eso me parece fundamental. Si ustedes no resuelven, se convierte en parte del problema. Y tercero, disfruten el camino. Esto va para largo. Como se los dije hace un rato, chicos, los entornos virtuales llegaron para quedarse. Posiblemente, con las nuevas medidas de apertura que se anunciaron hace menos de una hora, la gente tenga la falsa creencia de que poco a poco vamos a retornar a
la vida antigua antes de marzo del año 2020. No, eso no va a ser así, eso no va a funcionar así. Los procesos activos toman tiempo, toman años, 4 o 5 años por lo menos. Y lo que se hizo hace 1 año y medio fue tratar de salvar el barco. En algunos casos se salvó, en otros se hundió. Y el sentir que se vive solo para regresar a la presencialidad es un error. Hay que disfrutar el camino. El camino significa que ahorita la realidad es la presencialidad remota, como se llama en la Universidad Nacional, o los entornos virtuales, como se llaman en otras universidades. Esto está para quedarse aquí. No se va a ir mañana, no se va a ir en un mes, no se va a ir en un año. Y posiblemente las universidades comprendieron que no necesitan grandes espacios físicos para construir imponentes facultades, sino que lo que necesitan es reeducar al profesorado y a los estudiantes en entornos virtuales. Creo, mi apuesta va por ahí. Lo que siento va por ahí. La gente no puede pretender que se va a volver de la noche a la mañana a lo que se tenía antes. Dice Christopher, con respecto a buscar soluciones de mi experiencia, puedo decir que en varias, vamos a ver, que en varias, ay, me ocurrió aquí. En varias ocasiones se han intentado buscar soluciones a problemas relacionados a clases o profesores, pero los profesores muchas veces no están abiertos al diálogo y lo que hacen es enojarse con los estudiantes. El problema no es la queja, es que el sistema no es proactivo, receptivo. En esta parte del proceso de mejora y la situación se generaliza al no resolver inmediatamente las quejas hasta el punto de que nadie se queja y todo vuelve a ser ineficaz. Bueno, yo lamento mucho que en algunos casos, ustedes tienen la razón, el sistema no ayuda. De nuevo, ¿será que yo soy muy constructivista y será que yo soy muy positivista? Entonces trato siempre de ver el lado bueno de las cosas. Pero si ustedes viven para quejarse y no se rodean de personas que construyen y no disfrutan el camino, pues van a tener una experiencia académica no tan agradable, digamos, como tal. Por cierto, Juan José, ahí hay una palabra que usaste. Yo trato de evitar las palabras nunca y siempre. Los problemas no se tienen que resolver inmediatamente. Los problemas hay que resolverlos en el momento que haya que resolverlos. Pero si usted pretende que se resuelvan cuando usted dice, en el momento que usted dice, a la hora que usted dice, pues nunca se van a resolver porque no se resuelven a su gusto o a su manera. Hay una frase que les quiero dejar por ahí para los que están siguiendo la transmisión. Gracias a los que han participado, la verdad se los agradezco mucho. Les quiero dejar una frase que está por ahí, que dice: la verdad es hija del tiempo, no de la razón. Y para los problemas pasa exactamente lo mismo. La verdad es hija del tiempo, no de la razón. Si ustedes pretenden, si ustedes creen que todo se tiene que resolver como tan si fuera, están usando o enviando un mensaje de WhatsApp o enviando un correo, las cosas no van a funcionar así en la vida. Las cosas se resuelven cuando se tienen que resolver. La verdad es hija del tiempo y no de la razón. Ok. Voy terminando porque no me había dado cuenta que me quedan 5 minutos para terminar la clase. Voy a explicar esta otra diapositiva que está muy relacionada con lo que venimos hablando. Fomento del autoaprendizaje más tutorización proactiva, igual promover la relación interpersonal. En otras palabras, lo que dije anteriormente, cuando el estudiante tiene que asumir su rol, el profesor tiene que asumir su rol y la institucionalidad tiene que asumir su rol. Aquí le agrego 2 elementos importantes a lo que venimos hablando. La innovación continua, el cómo hacer las cosas de manera creativa diferente siempre, en todos los cuatrimestres, en todas las clases, aunque sea cambiar las presentaciones PowerPoint por parte del profesor y aunque sea cambiar la actitud de los estudiantes. Ya eso es innovación, ya eso es sumarle algo. ¿Ok? Y por último, explotar todos los recursos de las nuevas tecnologías de la información. De hecho, por ahí va el tema. Y cierro con esta diapositiva para ya terminar la clase de, la clase de hoy.
Me encanta esta imagen porque al final de cuentas son dos personas o dos figuras que están tratando de volver a la normalidad, entendiendo que falta mucho. Las claves para motivar en entornos virtuales, las claves para motivar entornos virtuales. La principal clave es que el estudiante entienda su rol y el profesor también ahora que un entorno que llegó para quedarse. Me cierro con esa frase en la clase de hoy y la verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias a Docencia UCR Pacífico por abrirme el espacio para comentar del tema de hoy. Y el tema de hoy lo dejo por acá, la importancia de los entornos virtuales. De verdad, muchísimas gracias, que la pasen bien. Aquí queda la grabación para quien no quiera volver a repasar. Aquí queda la grabación para que si usted está llegando por primera vez a estas charlas, el próximo viernes a las 2 de la tarde tendremos una nueva sesión. Que la pasen bien, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron.